en la tierra, ¿verdad? Es el tiempo de trabajar y más cuando uno ve que la venida del Señor está más cerca de lo que uno imagina. La Biblia dice, ¿verdad?, que debemos aprovechar bien el tiempo y aprovechar bien el tiempo, hermano, es predicar el Evangelio, es ganar las almas. Ese es el propósito por el cual Dios aún nos mantiene sobre la tierra. Estamos allí en la construcción, tratando de avanzar. Queremos para nuestro mes aniversario, hermanos, ya tener el auditorio ya completo y queremos que ustedes estén con nosotros. Y la única manera es acondicionar el espacio, porque si los invitamos ahorita, pues no tenemos cómo recibirles, en el sentido de los espacios aún no están bien acondicionados. Pero hermano, ahí vamos echándole ganas y bueno, yo sé que esto es gracias a las oraciones que ustedes hacen por nosotros. Y créame que todo lo que está sucediendo en este lugar, allá en la veraniega, no es astucia de hombre, hermano, es el poder de Dios. ¿Okay? Y bueno, hermano, ¿qué más les digo? La iglesia les envía saludos. Y bueno, hermano, creo que la mayoría de las iglesias de aquí de los Valles del Tuy, excepto unas muy poquitas, todas provienen de acá, de este lugar, de acá de la iglesia del Calvario. De hecho, esta es la iglesia donde yo nací espiritualmente, ya hace casi tres décadas. Llegué a este lugar y es una bendición ver todo lo que Dios ha venido haciendo, hermano. Y sabemos que Dios va a seguir obrando y Dios necesita pues instrumentos, y ese instrumento que Dios quiere usar es cada uno de ustedes. Siempre y cuando usted se disponga para servir a Dios, el Señor le va a utilizar, hermano. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, ¿verdad? Dice ya, pastor, no hable tanto, ¿verdad? Queremos escuchar la palabra de Dios, no usted. Y decía, hermano, créame que me gusta hablar poco de mí, en el sentido de que tenemos 66 libros en la Biblia como para escuchar a alguien, ¿verdad?, contando su historia o sus anécdotas. Y no es mi testimonio el que va a hacer algo en ustedes, sino el testimonio de Cristo. Y ese es el que tenemos que escuchar, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, vamos a estar leyendo. Déjenme usar esto que tengo aquí. Desde que lo compré son pocas las veces que lo uso. Ok, hermano. Okay. Ese es señal de que ya el tiempo va pasando. Ok, dice la Biblia, Filipenses capítulo 4, verso 10, vamos a leer hasta el verso 20. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos, Señor, por lo bueno que usted ha sido con nosotros. Gracias porque nos das la bendición de poder congregarnos y saber que su presencia está en medio nuestro.
Rogamos que en este tiempo, Señor, usted habla en nuestros corazones. Es el propósito por el cual nos hemos congregado. Necesitamos que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, lo que necesitamos aprender, y lo que ya sabemos y que quizás hemos olvidado, permite que lo recordemos, porque para nosotros es seguro. Gracias por la iglesia El Calvario, gracias por el pastor Wilfy, gracias por cada uno de los hermanos que en esta noche, en obediencia a tu palabra, se congregan, y rogamos pues, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra. Padre, recibe la gloria y la honra por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, hermano, en esta noche o en este tiempo de misiones, siempre se habla de dinero, ¿verdad? Y a mucha gente en la iglesia no le gusta que le hablen de dinero. Hermano, la obra misionera es una bendición, ya que a través de la obra misionera podemos ir a lugares donde quizás humanamente y físicamente nosotros nunca podamos llegar, pero a través de lo que Dios nos provee, de lo que Dios nos da, estamos dispuestos a dar para el Señor, no ignorando el principio que dice que cuando usted da a Jehová, ¿verdad? Cuando da al pobre, dice que a Jehová presta, algo así, parafraseando lo que dice el pasaje. Y la Biblia dice, hermano, que da y se os dará. Cuando usted da, Dios le va a dar más, porque Dios está viendo que su corazón está lleno de generosidad, y producto de eso, pues Dios le va a abundar más y más. Ahora, cuando somos negligentes y no comprendemos de que somos mayordomos, somos administradores de todo lo que Dios nos ha provisto, llámese dinero, llámese recursos, todo lo que proveemos. Recuerde que bíblicamente podemos ver que vinimos a este mundo sin nada, y todo lo que hemos logrado obtener es porque Dios así lo ha provisto. Y como buenos administradores, hermanos, de ese dinero, de esos bienes, de eso que hemos logrado obtener, Dios quiere que lo administremos de manera correcta para el beneficio y el bienestar de otros. Y creo que el creyente, el cristiano en Cristo, hermano, tiene que hoy día renunciar a sus deseos y realmente buscar lo que es la voluntad de Dios. Hermano, vemos aquí al apóstol Pablo dando gracias por la iglesia de Filipo. Si usted lee allá en Hechos, ¿verdad? La iglesia de Filipo, dice que Pablo, en su segundo viaje misionero, había un varón macedonio que estaba orando, y el apóstol Pablo pudo ver, ¿verdad?, aquella visión, y decidió ir a aquel lugar. Y aún antes de llegar a Macedonia, pues pasaron por allí, por ese lugar, en Filipo. Allí estuvieron predicando el evangelio, allí pudieron establecer iglesia, hermano. Y vemos ahí que incluso allí el apóstol Pablo estuvo en prisión, y vemos allí pues lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, se gozaba y daba testimonio de que la iglesia de Filipo había dado una y otra vez para sus necesidades. Y Dios quiere que de todo lo que Él nos da, nosotros aprendamos a dar para las misiones. Hay gente a veces dentro de las iglesias, hermano, que no logra comprender esto. Hay gente a veces dentro de las iglesias que piensa que si da o invierte su dinero para la obra de Dios, está perdiendo. Pero créame que cuando logramos comprender de que cuando usted está dando, está invirtiendo, y el Señor se va a encargar de darle aún más y más, usted va a tener la alegría y el contentamiento que tiene que tener cuando usted lo da con el propósito y la motivación correcta. Entonces, hermano, vemos allí de que a veces dentro de nuestros hermanos hay gente que dice, ay, si yo tuviera, yo diera. Déjeme decirle que el que tiene no da. De hecho, la Biblia dice que los ricos daban de lo que les sobraba, y cuando lo hacían con tristeza. Mientras que a usted lee la historia y encuentra a aquella mujer viuda, muy pobre, y dice que todo lo que tenía, lo que era su sustento, lo dio al Señor. Y es tanto así, hermano, que agradó tanto lo que esta mujer hizo, que aún en nuestro tiempo esa historia se sigue contando. Entonces es una bendición, hermano, poder dar para la obra de Dios.
Cuando usted da para la obra de Dios, usted no hace un favor al misionero, usted no hace un favor al pastor de la iglesia, ¿verdad? Que tiene la visión de poder desarrollar este programa en cuanto a las misiones, sino que el bien lo está recibiendo usted mismo. Usted es el más beneficiado cuando usted da para las misiones. Hermano, mire, quizás a algunos lugares que usted nunca va a llegar, de repente usted nunca va a llegar a ir afuera de nuestras fronteras, pero resulta que el pastor Wifi y como iglesia apoyan a alguien que está de misionero en otro lugar. Todas las almas que logren ser salvas en este lugar, usted tiene parte en ese ministerio. Y eso es lo que tenemos que comprender. Entonces, hermano, la obra misionera y la mayordomía, la ofrenda misionera es el dinero que la iglesia dedica exclusivamente para enviar familias a otros lugares. Y vemos aquí que de esta iglesia han salido ya varios misioneros. Y hermano, la iglesia no está conforme con esto. La iglesia tiene el deseo de seguir enviando misioneros. Porque hasta que Cristo venga, pues la iglesia tiene que seguir pariendo. Hasta que Cristo venga, la iglesia tiene que seguir desarrollándose, hermano. Entonces, una de las maneras, pues, de establecer iglesias, y si yo no puedo ir, alguien va a ir. ¿Por qué? Porque Dios llama. Dios llama en medio nuestro personas que están dispuestos, y no que otros no estén dispuestos, sino que Dios conoce el corazón de cada uno, y de acuerdo a eso, hermano, Dios se va a encargar de levantar personas que estén dispuestos a sacrificar a veces su comodidad, sus bienes, su familia, dejarlo todo para ir a otro lugar a predicar el evangelio. Y ese es el propósito de las misiones. El propósito de las misiones es predicar el evangelio, y es lo que dice ya Mateo capítulo 28 del verso 19 y 20, ¿verdad? Allí vemos la gran comisión. Lo importante de que como iglesia bíblica bautista fundamental podamos cumplir con la obediencia al mandato que el Señor nos ha dejado. Entonces, hermano, muchos de nosotros, ¿verdad? No, de manera personal no vamos a poder llegar a esos lugares, pero cuando enviamos nuestro dinero, estamos siendo parte en ese ministerio. Vemos allí que es la manera de contribuir. Recuerde, hermano, que las iglesias envían los misioneros. ¿Los misioneros de dónde salen? Salen de la iglesia. Y la iglesia tiene que seguir sustentando al misionero hasta que el misionero logre establecer su propia gente y enseña a su propia gente, y luego su propia gente es la que le va a sostener. ¿Sí o no? ¿O estoy errado? La Biblia dice, hermano, que los que predican el evangelio, pues vivan también del evangelio. La palabra de Dios dice que no podemos poner gozar al buey que trilla, y que el obrero es digno de su salario. Entonces, a veces criticamos a los misioneros, y créame, hermano, de que nosotros fuimos enseñados en cuanto al apoyo misionero, al apoyar a las misiones, porque el plan de Dios es salvar a todo el mundo, y el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, a veces nuestro desconocimiento, hermano, acerca de algunas cifras, ¿verdad?, referente a lo que es la obra misionera, porque a veces se ve muy bonito lo que es la obra misionera, pero, hermano, ¿sabe? Tenemos un mundo donde la cantidad de habitantes sobrepasa los 8.000 millones de habitantes, donde más del 50% de la población son mujeres, y el 49 y algo son hombres. Un mundo con una diversidad cultural, con una diversidad religiosa, con una diversidad en todos los sentidos, hermano. Y vemos allí de que a muchos de estos lugares, hermano, hay una gran desproporción en cuanto a la predicación del evangelio. Porque en nuestros lugares donde salimos a tocar puertas, donde salimos a ganar almas, a veces hay personas que escuchan el evangelio hasta 3, 4 y hasta más veces. Mientras hay lugares en nuestro mundo que no han oído el evangelio ni siquiera la primera vez. Ahora, ¿por qué no han oído el evangelio la primera vez? Porque son muy pocos, ¿verdad?, la gente que está dispuesto a pagar el precio e ir a estos lugares donde predicar el evangelio cuesta la vida. Y usted lo ve, por ejemplo, ahorita en Siria. En Siria, ¿qué está pasando con los cristianos? Los están matando. Hace poco vi en el Congo, hermano, un país de África, donde más de 70 cristianos fueron asesinados.
¿Y cuál es el único daño que estaban haciendo? Predicar el evangelio, obedeciendo al que mandó a predicar la palabra. Entonces, hermano, vemos allí de que en nuestro mundo, ¿verdad?, es triste y es lamentable que mientras nosotros a veces presumimos y decimos que tenemos la verdad, pero no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de llevar la verdad. ¿Y sabe qué gana terreno? La mentira. El error llega primero antes que nosotros. Y tenemos un mundo, hermano, donde más de 2.500 millones de personas se denominan como cristianos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que no son cristianos bautistas fundamentales, sino cristianos católicos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? No, estamos orando, pastor. Hermano, no solamente debemos orar, también debemos estar dispuestos a colaborar. Y también, si Dios nos llama, tenemos que ir, tenemos que obedecer al que nos está llamando. Qué bendición, hermano, este proyecto, ¿verdad?, de alcanzar la parte oriente del país. Y créame que hay necesidad. Por ejemplo, nosotros aquí en esta zona de Ocumare tenemos como 8 iglesias aproximadamente, pero hay lugares que no tienen ni siquiera una iglesia. Y el hecho de que usted vea una taguara que diga iglesia evangélica, el hecho de que usted vea una taguara allí donde dicen ser cristianos, no quiere decir, hermano, que están predicando la verdad. Porque están predicando un evangelio erróneo, están predicando el error. Y es triste y lamentable que entonces nosotros estamos de brazos cruzados esperando y creyendo que ya estamos conformes con el trabajo que se está haciendo y que ya hemos avanzado mucho y que tenemos que tener un tiempo de descanso. No, hermano, no hay tiempo de descanso. La venida del Señor está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es que tenemos que aprovechar el tiempo que el Señor nos da para llevar el evangelio a cada lugar. Que no quede casa a nuestro alrededor. Si no nos quieren abrir la puerta, si no nos quieren escuchar, pues ya es un problema de ellos. Pero en lo que compete a nosotros como iglesia, hacer nuestro trabajo. Amén, amén. Hermano, vemos hoy día que el Islam es otra de las religiones que más cada día gana seguidores. El hinduismo, el budismo, el judaísmo. Y ¿sabe qué es lo triste? De que a muchos cristianos hoy día se han dado la tarea de retroceder. Muchos cristianos, hermanos, que después que conocieron la verdad, hoy día están publicando el error. Y ¿sabe qué es lo triste? Y lo que más duele es que muchas de las iglesias que un día fueron bautistas fundamentales, hoy día, hermanos, ya se dan a la tarea de decir que el fundamento, que los principios bíblicos han sido dañinos. Decir eso es decir, hermano, que Cristo es dañino, porque el fundamento es Cristo. Amén. Qué triste, hermano, que a veces tenemos creyentes y cristianos dentro de la iglesia que escuchan predicación constantemente, continuamente. El pastor aquí se predica semanal y los hermanos predican y salimos de la iglesia y rápidamente olvidamos lo que hemos oído. Y de qué manera se refleja en la apatía que podemos tener, en la manera como nos conducimos, porque realmente en vez de vivir como verdaderos hijos de Dios, hermano, vivimos como un religioso, y Dios no quiere religiosos. Dios quiere que usted sea un seguidor de Cristo, que usted sea un siervo obediente, que todo lo que el Señor demande de usted, usted esté dispuesto a llevarlo por obra. Hermano, miren, qué triste y lamentable, ¿verdad?, que hay países, por ejemplo, conocidos como la ventana 1040. Allí muchos de esos países lo conforman países de África, de Asia. Y vemos allí, hermano, que allí está la población más grande de nuestro planeta. Y ¿sabe qué es lo más triste? De que allí se concentra el mayor número de personas que nunca han oído hablar el evangelio ni siquiera una vez. Entonces hay una gran desproporción en cuanto a las misiones, porque hay iglesias, ¿verdad?, que tienen agencias misioneras y constantemente reúnen cualquier cantidad de dinero para las misiones, pero nadie va a esos lugares. Nadie está dispuesto a ir a esos lugares. Entonces, ¿qué se hace con ese dinero? Ese dinero se invierte en otras cosas, por lo cual no fue recogido. El dinero de misiones es misiones. El dinero de misiones no se puede tocar para otra cosa, aun cuando podamos tener otras necesidades dentro de la iglesia, hermano. Correcto. Si hay que hacer otras cosas, pues para eso estamos nosotros, hermano. Miren,
A veces a los bautistas fundamentales, donde todo es voluntariamente, hermano, a veces se sienten incómodos cuando se habla de estas cosas. Pero no me quisiera imaginar si entonces cambiáramos la doctrina, si entonces comenzáramos a predicar un evangelio de prosperidad, en la cual usted tiene que traer su dinero por obligación, no porque usted quiera voluntariamente, sino que empezamos a sacarle la cuenta y le decimos, ¿verdad? A veces la gente quiere escuchar eso, que le diga, siembra tu casa, siembra tu carro, tráelo a los pies del pastor y que el pastor lo administre, y de esa manera tú vas a poder cultivar y cosechar todo lo que quieras. No, hermano, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, hermano. Vino a buscar a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el mensaje de Cristo, hermano. Entonces vemos allí que mucha gente, hermano, quizás nunca va a oír hablar el mensaje de Cristo. Es triste y lamentable de que mucha gente va a ir al infierno porque no hubo alguien que estuviera dispuesto a pagar el precio. Vemos allí que el apóstol Pablo, hermano, decía que la iglesia de Filipo siempre le enviaba dinero para cubrir sus necesidades. Esto quiere decir de que Dios tiene en sus planes que nosotros, la iglesia, apoyemos a los misioneros. Amén. No hay amén. ¿En qué manera? Mira, a veces le decimos al misionero, viene el pastor Eduardo con una necesidad. Bueno, pastor, vamos a orar por ti. Pero no nada más orar, hermano. Si tú ves a tu hermano padecer necesidad cuando tienes que darle, ¿qué estás haciendo? Nuestra actitud es peor que la de un incrédulo, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que tenemos que hacer bien a todos, mayormente en la familia de la fe. Y si un misionero tiene una necesidad y podemos ayudarle, pues hay que hacerlo, ¿sí o no? Y no con tristeza, hermano. Si usted lo hace con tristeza o porque usted, voy con ese dolor, no lo haga. No lo haga. Porque Dios no ve con agrado esa ofrenda, hermano. Vemos allí la obra misionera y la iglesia, hermano. Se necesitan enviar misioneros. Dice Romanos capítulo 10, ¿verdad? Desde el verso 13 al 15. Vamos a ir allá, Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Dice la Biblia allí, Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Ok. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esas buenas nuevas son buenas cuando llegan a tiempo, cuando llegan en el momento preciso. Hermano, qué triste que a veces nos duele cuando a un vecino o a alguien conocido nuestro muere y no tenemos la confianza ni la certeza de que hizo una decisión por Cristo. Eso es fuerte y es doloroso, porque sabemos cuál es el destino de una persona que muere sin Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más triste aún? Que aún dentro de la iglesia pueden haber personas, hermanos, que aún no han nacido de nuevo. Por eso es necesario examinarnos a nosotros mismos. Es necesario ver si hemos nacido de nuevo, si verdaderamente Cristo mora en nosotros, hermano. Entonces se necesita enviar misioneros. ¿Y quién va a enviar los misioneros? La iglesia. La iglesia es la encargada de enviar los misioneros. Ahora, hermano, ¿para dónde vamos a enviar los misioneros? ¿A dónde tenemos que enviar los misioneros? A todo el mundo. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que el evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Estoy seguro, hermano, que lo que detiene la venida del Señor es que aún falta gente por creer. Aún falta gente porque se les predique el evangelio. Hay etnias, hay lugares, hermano, que ni siquiera han sido descubiertos. Hace poco estaba viendo la noticia de una tribu recién descubierta, nadie sabía de ellos.
y recién descubrieron. Imagínense, a alguien tiene que traducir su lenguaje para poder llevarle el evangelio, ¿sí o no? ¿Y quién es el alguien que va a ir? No, que vayan los mexicanos, que vayan los gringos, no, que vayan los de otro lado. Ellos tienen las herramientas, tienen la posibilidad. Mano, ¿sabe? La gloria de Dios no se derrama sobre el dinero. Él es el dueño de la plata y el oro, ¿sí o no? Y aún creo que nos ha quedado evidencia de que todo lo que Dios ha hecho en medio nuestro es sin nosotros tener el dinero. Porque Dios no se somete a una economía. Dios no se somete a un bolívar totalmente devaluado y cada día más devaluado. Dios, hermano, no se glorifica a través del billete verde que nos ayuda, ¿verdad?, a aliviar nuestras penas. Pero no es lo más importante. Lo más importante, hermano, es que con lo mucho o con lo poco que Dios le provee, usted esté dispuesto a dar para la obra de Dios. Miren, se necesita pues enviar misioneros a todo el mundo. Y la iglesia local es la que los envía. Usted ve allá Hechos capítulo 13, del verso 1 al 3, y dice que estaban allí ministrando al Señor, y luego el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he enviado. Y allí, hermanos, fueron enviados a predicar el Evangelio. Y allí comenzó el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y el viaje misionero del apóstol Pablo no era de paseo, no era de exploración y de disfrute. No, hermano. Es tanto así que creo que ninguno de nosotros, por muy osado que sea, puede decir como dijo Pablo: todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Estoy limpio de la sangre de todos, porque a todos he predicado. ¿Verdad que no podemos decir eso, hermano? No podemos. Porque todavía necesitamos esforzarnos un poco más. Un poco más, y el que vendrá ha de venir. Hermano, eso es lo que tiene que motivarnos. No, lo que pasa es que yo quisiera que se salvara mi familia nada más, pero es que ni siquiera a su familia le está predicando. Entonces, ¿cómo usted cree que su familia se va a salvar? Porque ¿por dónde comienza? El testimonio comienza por casa, ¿sí o no? Imagínese yo predicando y ganando almas y mis hijos perdidos en la casa. ¿Qué es eso? O mi mamá, mis hermanos no han creído porque no quieren, pero no por falta de testimonio, porque el creyente tiene que predicar a su familia, hermano. Entonces vemos allí que las iglesias mandan dinero, y es lo que vemos allí en Filipenses capítulo 4 del verso 10 al 17. Dice que la iglesia de Filipos le envió una y otra vez al apóstol Pablo para sus necesidades. Y hermano, Pablo estaba contento de eso. Y si vemos allí el apóstol Pablo narrando, ¿verdad?, que él se contentaba cual fuera su situación. Él estaba contento con lo que Dios le daba, teniendo o no teniendo, siempre estaba contento, hermano. Entonces es una bendición, pues, que como nosotros como iglesia, el compromiso que hacemos, porque mire, ¿sabe qué es triste, hermano? Que a veces hay gente... Yo le dije a Dios que no me dejara decir cosas que no debo decir. Es triste y lamentable de que a veces haya gente que por querer congraciarse con un misionero le dicen que le van a apoyar y después solo quedó en palabras. Es triste, hermano. Y créame que usted como iglesia ahorita quizás va a tener la oportunidad de hacer promesas allí, de renovar votos y apoyar a las misiones. Si usted cree que ya hemos avanzado mucho, pues ¿sabe qué va a pasar? Usted no va a dar, porque ya estamos conformes. Si usted cree que estamos bien de la manera que estamos, no hace falta más iglesia, no hace falta avanzar más, usted va a dar la misma cantidad que estaba dando el año pasado. Pero si usted considera que necesitamos avanzar más, usted va a dar más. Usted va a ser más generoso. Mano, perdón, yo dije que no iba a decir cosas que no debía decir. Mire, hermano,
Cuando el pastor Wifi llama, ¿verdad?, a un misionero y le da su palabra de que la iglesia del Calvario le va a apoyar, o sea, yo creo que él está preocupado y está orando por eso, para que Dios provea a sus miembros el dinero que prometieron para él poder enviar el dinero que tiene que enviar al misionero. A mí me pasa, porque cuando yo le doy mi palabra a un misionero, yo no quiero quedar mal al misionero. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? De que a veces pues hay gente que queda mal con eso. No, yo hice una promesa. ¿A quién le hizo la promesa a usted? ¿A quién se la hizo? ¿Al pastor? No. ¿A quién se la hizo? Se la hizo a Dios. Y la Biblia dice que cuando usted haga promesas a Dios, no tarde en cumplirla. Dios no olvida, hermano. Dios no olvida lo que usted promete. Así que es necesario que usted constantemente esté recordando ese compromiso que ha hecho con Dios, porque un día Dios le va a pedir cuenta a usted por eso. ¿No creen eso, hermano? La Biblia dice que como buenos mayordomos, ¿verdad?, Dios ha delegado talentos a cada uno, y un día el Señor va a venir y va a pedir cuenta a cada quien por esos talentos. Y qué bendición si usted cumple con su responsabilidad, porque usted va a poder escuchar del Señor que le diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero si no, ¿qué va a escuchar? Siervo malo y negligente. Eso debe ser muy triste y muy doloroso, hermano, escuchar eso de la boca de nuestro Dios. Creo que hoy día muchos de nosotros como creyentes, como cristianos, nos hemos formado un Dios totalmente distinto al Dios de la Biblia. Porque pensamos que tenemos libertad para accionar y hacer lo que se nos pegue la gana sin tener en cuenta a Dios. No, hermano, recuerde que usted le pertenece al Señor. Usted fue comprado por precio. Y como hijo de Dios, usted tiene que glorificar a Dios en todos los sentidos y en todos los aspectos. En su vida espiritual y en su vida personal. ¿Okay? Entonces, las iglesias mandan dinero. Las iglesias reciben a los misioneros, lo que están haciendo ustedes en esta noche. Me están recibiendo a mí, ¿verdad? Ay, hubiésemos sabido antes. No lo hubiésemos recibido. No, hermano, es una bendición, ¿verdad?, cuando la iglesia recibe misioneros. Nos animamos y nos alegramos con ver lo que Dios está haciendo en otros lugares. Ver de que la obra de Dios no está estancada, la obra de Dios está avanzando, hermano. Las iglesias, ¿verdad?, reciben los misioneros. Ahora, hacemos bien en encomendarlos como es digno de su servicio a Dios. Y la Biblia dice que debemos acoger, ¿verdad?, a tales personas. ¿Usted cree que hay bendición en apoyar la obra misionera? Sí, hermano, hay bendición en apoyar la obra misionera. Y la bendición no es para el misionero, la bendición es para usted, vuelvo y repito. Mire, cuando apoyamos la obra misionera, eso produce gozo y gratitud en el misionero. Hay misioneros que están allí orando, hermano, y la ofrenda misionera llega en el momento justo y preciso. Eso pasa. Pregúntele a su pastor, que tiene bastante experiencia al respecto. Y pregúntele a cualquiera de los misioneros aquí, que a veces están las ollas boca abajo, ¿verdad? Y no que el misionero esté allí esperando que le caiga, ¿no? El misionero está trabajando, hermano. Así que a veces pensamos que los misioneros son flojos, que los misioneros son unos vividores y unos vagos. Yo conocí un pastor que pensaba eso, hermano. Él pensaba que los misioneros eran unos vividores que solamente estaban mendigando la ofrenda de los demás. No, hermano, eso es antibíblico pensar de esa manera. La obra misionera fue establecida por el mismo Señor.
El primer misionero en comenzar su ruta misionera fue nuestro Señor Jesucristo. Y viajó directamente desde el cielo hasta la tierra, pensando en usted, pensando en su salvación. Hoy día tenemos salvación, hoy día tenemos vida eterna, hermano. Y debemos ser agradecidos al Señor y mostrar gratitud por lo que Él hizo en nosotros. Cuando yo dejo de predicar el Evangelio, cuando yo dejo de ganar almas, porque el trabajo de predicar el Evangelio y ganar almas no solamente en los misioneros. Usted como cristiano es su responsabilidad. Es la responsabilidad de todo cristiano. Todo cristiano tiene que ganar almas. Todo. No, yo gano almas porque yo soy maestro. Esa es la motivación incorrecta, hermano. O sea, todo maestro tiene que ganar almas porque es su deber como cristiano, no como maestro. Entonces, ahí vemos de que a veces nosotros fallamos en eso, en cuanto al predicar el Evangelio, en cuanto al ganar almas, hermano. La Biblia dice que nosotros hacemos bien en participar en cuanto a la ofrenda misionera. Y usted debe mostrar fidelidad a Dios en ese compromiso, ya que cuando usted es fiel en cumplir, ¿verdad?, con ese compromiso, ¿sabe qué va a pasar con la ofrenda? La ofrenda va a cumplir las necesidades del misionero, va a cubrir las necesidades del misionero. Miren, hoy día pensamos de que ¿de qué trabaja usted? No, a veces me preguntan ¿cuál es su oficio? Y yo, porque la gente piensa que decir que uno es pastor, uno es un vago. Decir pastor es sinónimo de vacancia. Pero no, hermano, ¿sabe? Cuando usted enferma, ¿quién está allí? ¿Quién está? El pastor. ¿Sí o no? Cuando usted tiene problemas, ¿quién está allí? ¿El pastor? ¿Sí o no? ¿Usted a quién llama primero? A su pastor. Pastor, ore por mí. Tengo problemas, pastor, tengo esta necesidad. Pastor, necesito hacer tal diligencia. Y el pastor hace de taxista, el pastor hace de todos los oficios que hay que hacer en la iglesia. Usted ve al pastor trabajando en la construcción, usted ve al pastor involucrado y siendo el ejemplo en todo. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermano? ¿Ah? Para que después nosotros digamos, no, ese pastor es un flojo. Si yo tuviera aquel pastor, si yo tuviera el otro pastor, si mi pastor fuera fulano. Bueno, es triste, pero eso a veces sucede dentro de la iglesia. Ame a su pastor, hermano. Y su pastor, su principal responsabilidad no son con los misioneros, su principal responsabilidad como iglesia es con su pastor. Esa es su principal responsabilidad. Y créanme que el pastor no me pagó por esto, pero le voy a cobrar. Hermano, miren, nuestra ofrenda misionera debería ser un olor fragante a Dios. Cuando usted la da de la manera correcta, cuando usted la da con agrado, con gozo. Hoy día se han colado muchas corrientes filosóficas dentro de las iglesias. Hoy día ya la gente, hermano, comienza a negar la fidelidad de la Biblia. Y hoy día muchos cristianos ya espiritualmente han bajado sus estándares, hermano. Ya hoy día hay creyentes que su amor y su entrega hacia Dios ya no es la misma. Poco a poco han ido perdiendo su primer amor. Hay creyentes ya que su fe no es tan genuina como lo era al momento de su conversión. Miren, a veces somos tan egoístas que si el que nos ganó para Cristo a nosotros hubiese pensado como pensamos a veces nosotros, no hubiésemos sido salvos. Porque cuando usted no lleva el Evangelio, usted está diciendo con esto de que otros no necesitan a Cristo. Y estamos siendo egoístas. Bueno, ya yo soy salvo, ya los demás que vean cómo resuelvan. O dicen algunos creyentes, no hace falta predicar porque en total ya el Señor sabe quiénes van a ser salvos y Él lo va a salvar en su debido momento. Sí, el Señor sí sabe, pero usted no. Y Dios le ha mandado a usted a predicar el Evangelio. Y la palabra de Dios no cambia, hermano. No cambia, es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios
puede suplir nuestras necesidades. Es más, miren, el apóstol Pablo dijo allí a los filipenses: no es que yo busque dádivas para mí, sino que yo estoy buscando frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Cómo Dios le va a recompensar a usted? ¿Cómo Dios le va a premiar por su trabajo en la obra si usted no da? Eso es lo que dice la Biblia. Busco frutos que abunden en vuestra cuenta. ¿Cómo está su cuenta en el cielo? ¿Está vacía? No, mire, mi cuenta está tan full porque ya he hecho tanto. No, hermano, todavía no hemos hecho nada. Si usted ha hecho algo, la Biblia dice que cuando hacemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Considerarnos siervos inútiles porque hemos hecho lo que se nos ha encomendado. Y si usted ya ha hecho bastante, pues todavía le falta avanzar una milla más. Dios, hermano, suple cada necesidad. Y cuando usted da su ofrenda, pues usted glorifica a Dios. Es lo que dice allí la Biblia en Filipenses, ya estamos terminando, Filipenses capítulo 4, el verso 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, la obra misionera es una bendición. Y nosotros como iglesia, pues cuando apoyamos a un misionero, estamos sosteniendo la cuerda que sostiene a ese misionero. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado. Y con esto termino, el verso 17: no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, si usted considera pues que el mensaje no ha sido bíblico, pues no lo ponga en práctica. Pero si usted considera que es bíblico lo que ha oído, pues no sea tardo para ponerlo por obra. Es tiempo, hermano, de hacer compromisos. Es tiempo de que pensemos en otros. El ejemplo de Cristo tenemos que vivirlo nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo recuerdo que hace tiempo tuvimos un lema aquí en la iglesia, ¿verdad? Dar su vida en rescate por otros, hace unos años atrás. Y era buscar otro, darse por otro, entregarse por otro. Y el creyente está llamado para eso. No para ser egoísta, no para pensar en sí mismo. Usted tiene que pensar en la salvación de otros, hermanos. Ore a Dios y créame que si usted lo hace con la disposición correcta, Dios va a poner en usted ese sentir. Y que Dios le ayude, hermano. Y créame, póngalo en práctica, que cuando usted deje de dar, Dios va a cerrar el chorro. Este no está dando, se cierra. Pero cuando usted piensa dar, Dios le va a dar más. Y le va a dar más, y le va a dar más, y le va a dar más. Y usted va a estar contento y gozoso de la obediencia a Dios. Y hermano, créame que no hay nada que pueda traer más satisfacción a la vida de un creyente que hace y vive conforme a la palabra de Dios. Pastor, bueno, hermano, Dios me los bendiga.